Bendiciones, hermanos, aquí estamos una vez más y todos ustedes que van a estar mirando este video, sean bendecidos. Y quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por su amor, su misericordia, por lo bueno que usted es con nosotros, Señor. Padre, yo pido la guianza de su Espíritu Santo en esta hora y que todo lo que yo voy a hablar sea de bendición, sea de edificación para aquellos que van a oír esta enseñanza. En el nombre de Jesús yo se lo pido y le doy las gracias. Amén. Bueno, aquí estoy una vez más, gracias a Dios, y yo quiero traer una enseñanza. Mi tema en esta hora es Jesús vino para quitar todo pecado. Una vez más, Jesús vino para quitar todo pecado, ya que en este mes es cuando la gente dedica más tiempo para escuchar a Jesús a través de la televisión, a través de obras que se hacen en todas las ciudades, pero carecen del verdadero conocimiento por la cual Jesús vino a este mundo. Y yo quiero compartir algunas escrituras para que usted pueda tener cierto conocimiento y que pueda tener entendimiento cuál es el primer propósito por la cual Jesús vino a este mundo. Y para eso vamos a la escritura en el Evangelio San Mateo. Vamos a Mateo capítulo 1 versículo 18. Mateo capítulo 1 versículo 18. Y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una vez más vamos a leer el verso 21, porque aquí es donde yo quiero que usted entienda el primer propósito por la cual Jesús vino a este mundo, por la cual Jesús nació en este mundo. ¿Cuál fue el primer propósito por la cual él vino a este mundo? Mire lo que dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál fue el primer propósito por la cual Jesús dejó el cielo para venir aquí a este mundo y nacer de una virgen? ¿Cuál fue el primer propósito? Salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque el que está en pecado está perdido. Y nosotros, no solamente el pueblo de Dios, sino que ahora nosotros también somos pueblo de Dios también, porque nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida. Para nosotros también es este entendimiento y este conocimiento que todos tenemos que tenerlo. Primer propósito es: Jesús vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el mensaje que el ángel le dio a José, y yo quiero decirle que los ángeles son espíritus ministradores para el servicio de los santos. Los ángeles traen el mensaje de Dios. Entonces, esta palabra salió de la boca de Dios. Solamente que Dios usó un ángel para que le dijera a José lo que van a hacer de María es santo, y él va a tener el poder de quitar el pecado de todo el mundo. Leamos una escritura más para que miremos. Primera de San Juan. Vamos a primera epístola de San Juan, capítulo 3. Primera de San Juan, capítulo 3. Recuerde, el propósito por la cual Jesús vino a este mundo es para salvar a su pueblo de sus pecados. Para salvar a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Capítulo 3, verso 5.
capítulo 3, verso 5. Leamos el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Una vez más, y sabéis, está hablando de Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús vino a este mundo para quitar nuestros pecados. No hay necesidad y no hay por qué seguir cargando con el pecado. Tú tienes que saber, tú tienes que tener conocimiento que el propósito por la cual Jesús vino a este mundo y por la cual Jesús apareció en esta tierra es para quitar nuestros pecados. Yo le animo a usted que usted vaya abriendo su corazón para que a través de que usted esté escuchando las demás escrituras, usted pueda entender que de la única manera que se le va a quitar el pecado al ser humano, a uno mismo, es por medio de Jesús. Jesús es el único que puede quitar nuestros pecados. Leamos otra escritura, está en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Gracias, Señor. Porque a través de las escrituras nosotros nos damos a entender y podemos aprender lo que no sabemos. Pero a través de la escritura podemos aprender. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Versículo 1, vamos a leer del 1 al 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, mire lo que dice el verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Una escritura más. ¿Por qué le estoy leyendo la escritura? Para que usted sepa que en diferentes libros de la palabra de Dios nos enseña, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito por la cual Jesús vino a este mundo. No solamente Jesús vino para sanar a los enfermos, para echar fuera los demonios de la gente que tenía demonios, para resucitar muertos, para convertir el agua en vino, para hacer milagros, señales. No solamente Jesús vino a eso. Uno de los propósitos más importantes que por la cual nosotros tenemos que saber es: Jesús vino para quitar nuestros pecados, y eso tenemos que saberlo. Todo el mundo tiene que saber esto, y también nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que saber esto para no permitir que el pecado viva en nuestras vidas, para no permitir que el pecado gobierne nuestra vida, y que nosotros podamos entender que ahora tenemos a un Salvador, que es nuestro Señor Jesús, y que Él ya murió por nosotros para quitar todo pecado de nuestra vida, para que nosotros vivamos sin pecado en este mundo. Esa es la voluntad de Dios, y así tenemos que vivir, Leamos una vez el verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Yo quiero que entendamos que Él dio su vida, Él sufrió, Él permitió el sufrimiento, Él permitió los 39 azotes, Él permitió la corona de espinos, Él permitió los clavos en sus manos y en sus pies. Jesús permitió aún las burlas que le hacían. Él lo permitió todo esto por amor a nosotros. Él lo permitió, Él murió. Él murió para perdonar nuestros pecados. Es lo que dice el apóstol Pablo: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Tenemos que tener ese entendimiento que Él permitió ese sufrimiento
en su cuerpo para que nosotros ahora seamos libres de pecado, para que nosotros ahora vivamos sin pecado en esta vida. Y así tenemos que hacerlo, porque en Jesús ahora hay perdón de pecados. La Biblia nos enseña que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente nos perdona, sino que Él lo quita. Y es muy importante que entendamos esto, que Jesús nos quita el pecado. No solamente nos perdona y nos limpia. Es como una persona cuando tiene una enfermedad y está tomando medicina. ¿Y qué hace la medicina? La medicina solamente le da un poco de alivio, pero la enfermedad ahí está. Yo creo que si la persona fuera libre de esa enfermedad, para esa persona fuera mejor. Esa persona estuviera más feliz, porque es mejor estar sin enfermedad a tener una enfermedad y solamente estarlo aliviando poco a poco. No, Jesús en nosotros, para nosotros es vida. Jesús quiere quitar el pecado, no solamente perdonarnos, porque a mucha gente que, le pedimos perdón a Dios, Señor, perdónanos. Pero ahora hay que venir y decirle a Jesús, Jesús, quita el pecado de mi vida. No solamente me perdones, quítalo de mi vida. Ya no quiero vivir en este pecado. No quiero estar practicando esto que es pecado. La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, mentiroso hace al Señor y la verdad no está en él. Tenemos que aprender cada día a vivir en esa justificación, en esa vida. La Biblia nos enseña, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el medio para que nosotros tengamos paz. Y para tener paz se necesita perdonar nuestros pecados, porque una persona que vive en pecado no tiene paz, vive sin paz. El pecado te quita la paz. Por eso Dios en su misericordia y en su amor envió a su Hijo amado a este mundo. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que este mundo sea salvo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, por la cual Él vino. Él apareció, ¿para qué? Para salvarnos, para quitar todo pecado de nosotros. Recuerde, el pecado hace división, hace una separación entre Dios y el hombre. La palabra de Dios nos enseña en Isaías, no es que Dios no tenga poder para salvarnos. Claro que Dios tiene poder para salvarnos, pero la Biblia dice, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y los hombres. El pecado nos separa de Dios. Por eso es que Dios envió a Jesús. ¿Para qué? Para que ahora por medio de Jesús nosotros podamos tener ese perdón de pecados, y a través del perdón de pecados y que se ha quitado todo pecado, ahora podemos venir y hablar directamente con Dios. Podemos venir y testificarle a Dios, hablar a Dios, orar a Dios, porque necesitamos el perdón. Nadie puede llegar a la presencia de Dios con pecado. Nadie. Necesitamos primeramente pedir perdón por nuestros pecados para que Dios nos pueda oír. Dios Dios nos demostró su amor enviando a su Hijo. Jesús ya nos demostró su amor dando su vida por nosotros, sufriendo por nosotros, cargando esa cruz, recibiendo 39 azotes. Jesús sufrió para que ahora nosotros vivamos sin pecado. Ahora depende de usted y depende de mí cómo queremos vivir cada día. Si queremos seguir todavía en el pecado o queremos vivir una vida sin pecado, porque para eso Jesús fue propicio. Miremos una escritura que está en Gálatas capítulo 1. Vayamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, vamos a leer del 1 al 4. Sigamos hablando porque tenemos que aprender porque se puede vivir en este mundo sin pecado. Podemos vivir sin pecado. Mira lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos.
Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad, una vez más, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Leamos una vez el verso 4, mire lo que dice el verso 4, ponga atención, agarremos un entendimiento aquí, el cual se dio a sí mismo, mire lo que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Yo quiero que usted entienda que Jesús tenía el poder para resistirse. Jesús tenía el poder para no ir a la cruz. Jesús tenía poder para rechazar el sacrificio, pero Él no lo hizo. Él tenía poder, Él convirtió el agua en vino. Jesús tenía poder para sanar a los enfermos. Jesús tenía poder para decirle al viento enmudece, para detener las tempestades. Jesús tenía poder para caminar por el agua. Jesús tenía poder para resucitar muertos. Jesús tenía el poder. Él era tan poderoso aquí en la tierra que Él podía negarse. Pero la Biblia dice que Él se dio a sí mismo. ¿Sabe por qué Él se dio a sí mismo? ¿Sabe por qué Él permitió el sufrimiento? Por amor a usted y por amor a mí. ¿Sabe por qué Él permitió el sufrimiento? ¿Sabe por qué Él fue, como dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca? ¿Sabe por qué Él lo hizo? ¿Sabe por qué se dio a sí mismo? Por usted y por mí. Por amor a nosotros. Por eso ahora nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir sin pecado en esta vida. El pecado trae muerte. El pecado trae maldición. El pecado trae enfermedad. El pecado trae pobreza. Y nosotros tenemos que aprender que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo con el único propósito de salvarnos, con el único propósito de quitar todo pecado de nosotros, para que nosotros ahora podamos vivir una vida sin pecado, podamos vivir una vida en santificación, podamos vivir una vida haciendo la voluntad de Dios cada día. Y todo eso Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso ahora nosotros tenemos que dedicar ese tiempo para cada día hacer paz con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Si hay pecado en mí, límpiame, quita todo pecado y ayúdame a vivir una vida en santidad delante de ti. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y vayamos a una escritura. Vamos a leer una escritura más. Leamos la escritura que está en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Espero que esté aprendiendo, porque ese es mi único propósito de estar aquí, es compartir lo que Dios comparte conmigo. Como Dios me bendice a mí, yo quiero que usted también sea bendecido. Como Dios imparte de su bendición en mi vida, yo quiero también impartir la bendición que Dios pone en mí, compartirla con usted. La Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y en Hebreos capítulo 1, verso 1, vamos a leer del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez más, verso 3, pongamos atención lo que dice el verso 3, el cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, mire lo que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Una vez más, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
¿Qué hizo Jesús? Jesús ya se dio a sí mismo, ¿para qué? Para purificarnos. Podemos vivir una vida limpios, sin pecado. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de nuestras obras? ¿Por medio de que somos justos? No, todo es por medio de Jesús. Todo es por lo que Él hizo. Todo es por el sufrimiento que Él sufrió. Todo es por el amor que Él tuvo por nosotros. Ahora podemos vivir sin mancha y sin contaminación. Porque recuerde que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación. ¿Podemos vivir sin mancha en este mundo perverso, en este mundo malo? Sí. ¿Por qué? Porque ya Jesús fue propicio por nosotros. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Y Jesús lo hizo y se sentó a la diestra de su majestad. Jesús ya no está en la cruz. Usted tiene que saber eso. Usted que me está mirando, Jesús ya no está en la cruz. Por eso usted no tiene que tener a Jesús en la cruz. Jesús hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Jesús sufrió en la cruz para salvarnos. Él ya cumplió, Él hizo su obra. La obra fue consumada en la cruz. En la cruz Él venció la muerte. En la cruz Él venció a Satanás y a todos los demonios. En la cruz Él nos dio la victoria a todos nosotros que creemos en Él. Jesús ya lo hizo todo. Y la Biblia dice que se sentó a la derecha del Padre. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el cielo. Jesús está a la derecha del Padre. Él ya no está en una cruz. Tú no tienes que venir a una cruz para hablar con Jesús. Tú tienes que ir directamente al cielo. Alza tus ojos al cielo y habla con Jesús. Él ya se dio por tus pecados. Ahora tú directamente puedes venir a Él. Directamente puedes venir y hablar con Jesús y decirle: Jesús, aquí estoy. Este es mi pecado. Esto es lo que está en mí. Y yo ahora entiendo que tú sufriste. Ahora entiendo que tú diste tu vida por mí. Ahora entiendo que tú permitiste la vergüenza al estar en esa cruz casi desnudo, pasando una vergüenza. Pero tú la sufriste por amor a mí, Jesús. Siendo poderoso y siendo el Hijo de Dios, permitiste que todo esto te sucediera con un propósito: limpiarme de todo pecado y quitar todo pecado de mi vida. Por eso yo le animo a usted, que usted no solamente se emocione al mirar una película o mirar una obra como Jesús fue crucificado, y puede ser que a lo mejor te salgan las lágrimas y tengas sentimientos, pero eso no sirve. Eso no sirve si tú realmente no entiendes el verdadero propósito, si tú no entiendes vivir esta vida sin pecado, porque podemos mirar y podemos sentirnos mal, pero si tú no te aprovechas del propósito por la cual Jesús murió en esa cruz, estamos perdidos. Tenemos nosotros que venir al arrepentimiento. Tenemos que reconocer nuestros pecados y pedirle perdón al Señor Jesús, y que Él nos limpie con su sangre. Recuerde, Jesús cuando tomó la Santa Cena, la comunión en la Pascua, ¿qué hizo Jesús? Dice que tomó la copa de vino. Después de haber comido el pan, tomó la copa de vino. ¿Y qué dijo Jesús? Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Podemos estar en pacto con Jesús si nosotros entendemos y reconocemos la sangre que Él derramó al recibir estos 39 azotes, la corona de espinas, al recibir esa lanza en su costado que salió sangre y agua. Podemos entender que a través de ese sufrimiento nosotros ahora podemos vivir limpios, sin pecado. Podemos vivir esa vida de santidad y de justicia que la Biblia nos enseña. Podemos vivir si nosotros entendemos el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Leamos otra escritura. Entonces recuerda, tú tienes que entender que Jesús ya está en el cielo y que ahora Él está esperando que tú le hables. Él está esperando que tú le digas que Él te perdone para Él perdonarte. Para eso Él murió y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él ya te demostró su amor.
Hebreos 10:8. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 8. Hebreos 10:8. Gracias, Padre. Amén. Verso 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Esto es Jesús en el verso 9. Jesús está hablando en el verso 9, dice, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Quisiera detenerme poco para que entienda. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios había establecido ofrendas para el perdón de los pecados. Dios había establecido ciertos animales como el cordero, como los machos cabríos, como las palomas, las tórtolas. Dios había establecido estos animales que se tenían que ofrecer y ellos tenían que cargar el pecado de la persona que había pecado. Y de esa manera el sacerdote ofrecía esa ofrenda, ofrecía ese sacrificio, ese animal, y a través de la sangre que era derramada de ese animal se le perdonaba el pecado a aquella persona que había pecado. Pero llegó un tiempo donde en el libro de Malaquías nos enseña cómo ya la gente había corrompido ese principio, había corrompido, porque la Biblia dice que ya la gente traía los animales ciegos, los animales cojos, los traía para el sacrificio por el perdón de los pecados. Y por eso es que Dios se enojó. Dios dice, eso ya no me gusta, porque ya la gente ya no lo está haciendo como yo les enseñé. Y por eso es que ahora Dios miró, y por eso en el verso 9 nos dice, ya no te agradó eso. No te agradó porque tú miraste que ya la gente se había corrompido. Aún los sacerdotes, que eran los que ofrecían esos sacrificios, ellos estaban corrompidos. Por eso ahora Jesús, es por eso que Jesús vino a este mundo. Es por eso que Jesús ahora es el Cordero que se ofreció para quitar todo pecado de nosotros. Por eso la Biblia nos enseña en el verso 9, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, dijo Jesús, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Entonces nosotros tenemos que estar establecidos en esto último. ¿Cuál es esto último? La ofrenda de Jesús. Él se ofreció por nosotros. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante, mire lo que dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez más, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se fija que estos sacrificios no le quitaban el pecado a la gente, solamente les perdonaba el pecado, pero el pecado no era quitado, pero era perdonado. Ahora miren lo que dice el verso 12. Pero Cristo, ahora habla de Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez para siempre, un solo sacrificio, mire lo que dice, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se diga? Se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús se ofreció una sola vez, solamente una sola vez. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que ofrecer ningún sacrificio, no tiene que traer ninguna ofrenda para que su pecado le sea perdonado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace mucho sacrificio. Yo he mirado gente que camina de rodillas, cierto tiempo camina de rodillas por diferentes lugares, creyendo que así Dios le va a perdonar sus pecados. Hay gente también que trae ofrendas para que Dios le perdone el pecado. Hay gente también que hace buenas obras. Ellos dicen, voy a hacer estas buenas obras para que Dios
Quizás sí Dios me puede perdonar mis pecados. Ahora hablamos de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia, gente cristiana que hace ayunos para que Dios le perdone el pecado. Yo quiero decir una cosa. Si nosotros estamos haciendo estas cosas y practicamos estas cosas, entonces estamos haciendo a un lado lo que Jesús hizo. Estamos ignorando el sacrificio y el dolor y el sufrimiento que Jesús hizo para quitar nuestros pecados. ¿Qué le quiero enseñar? Que ya no hay más sacrificio por el pecado. Pastor, ¿y cómo entonces puede ser quitado mi pecado y cómo mi pecado puede ser perdonado? Número 1, reconoce que estás en pecado. Reconoce que tienes pecado. 2, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y pídele a Jesús que quite todo pecado de tu vida y que te limpie con su sangre. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tuvo que derramar su sangre para que ahora nuestros pecados nos sean perdonados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Simplemente tengo que hacer eso? Sí, lo tienes que hacer con humildad. Tienes que ser humilde. Tú tienes que ser humilde. Tenemos que ser humildes y reconocer cuando hemos pecado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que confesemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que reconozcamos que estamos en pecado, que reconozcamos que el único que nos puede salvar, el único que nos puede limpiar de todo pecado y quitar todo pecado, se llama Jesucristo. Y Él ya lo hizo. Él ya lo hizo a través del sufrimiento y a través del sacrificio que Él hizo. Un solo sacrificio perfecto. Aprendamos esto. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer. En esta hora yo quiero que usted reconozca: estoy en pecado. Si tú reconoces que estás en pecado, Jesús te está mirando, Dios te está mirando. ¿Qué hay que hacer? Confiésalo. Recuerda, ningún hombre murió por ti. Nadie dio su vida por ti. Nadie sufrió por ti. Solamente hubo alguien y ya lo hizo. Vino del cielo. Fue engendrado en el vientre de una virgen. Y nació, apareció para quitar nuestro pecado y para salvarnos. Quiero decirte una cosa, y es la realidad. Nadie puede ir al cielo con pecado. Si morimos con pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hay un infierno. Hay un cielo, pero hay un infierno. El que muere en pecado va al infierno. Por eso la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Yo quiero decirte una cosa. En Jesús hay salvación y hay perdón de pecados. Ven a Él, reconócelo, que Él es el único que te puede quitar y perdonar los pecados. Él es el único. Reconoce que su sangre fue derramada para que tú seas limpio, para que tú y yo seamos limpios. Yo le animo a usted a que usted le sea sincero a Dios y que cada día vengamos a Dios, que cada día vengamos a Dios y le digamos: Dios, aquí estoy. Cuando tú lees el Padre Nuestro, ahí en el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se fija lo que dice? Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Está hablando de el pecado. Tenemos que venir cada día y pedirle a Dios que Él nos perdone. Necesitamos su perdón cada día. Yo necesito su perdón cada día. Yo necesito venir a Dios cada día.
venir a Jesús. No es que la Biblia dice que, yo quiero que usted sepa también esto, la Biblia dice que si uno peca voluntariamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no hay más perdón por el pecado, sino juicio. No podemos pecar, y venir al siguiente día y decirle, Señor, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre, y volver a pecar otra vez voluntariamente y decir, Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. No es así. Tenemos que entender que tiene que ser uno humilde para reconocer que no somos perfectos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado pecado. Siempre va a haber pecado, pero como el pecado siempre hay, también está, hermano, el perdón. Está el perdón. Yo le animo a usted en esta hora. Le animo. Y venga a Jesús. Cada día. Pida perdón. Y pida que esa sangre que Él derramó entre en ese pacto. Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Ya la sangre fue derramada y ahora venga Él en el nombre de Jesús. Espero que le haya ayudado esta enseñanza y que podamos entender que solamente en Jesús, el Hijo de Dios, podemos tener el perdón y la limpieza de nuestra alma por medio de su sangre y por medio de su nombre. Sean bendecidos todos, sean bendecidos. Amén. Hermanos, gracias por tomarse el tiempo, y todos ustedes también que se toman el tiempo para mirar estos videos, estas enseñanzas. Mi único propósito es serles de bendición, y los invito una vez más para que se suscriban a la página YouTube y también para que miren ahí en Facebook, y que puedan ustedes estar mirando las enseñanzas y lo siguiente que vamos a estar haciendo. Buenos, bendiciones una vez más para todos, y que la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.